Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Continuamos con el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en la Corte de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. El día de hoy vamos a explicar el por qué se debe amparar al apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, ante la Corte Suprema de Los Ángeles, California. Precisamente se le debe amparar por todas las violaciones que han cometido en contra del líder religioso en el debido proceso en cuanto a los derechos fundamentales, constitucionales y derechos humanos que han sido atropellados en aquel país estadounidense. En este documental de investigación presentaremos a todos nuestros televidentes una remembranza histórica de todas las violaciones que han cometido en contra del dirigente religioso en aquel país estadounidense. Hay que recordar que el primer daño moral que hicieron al dirigente religioso es el perjuicio, el detrimento o un deterioro a su persona, daño que afecta los sentimientos, las creencias, la salud psíquica o física, la estima social y la dignidad como persona, así como en su imagen pública, cuando aquel hecho del fiscal de California, Javier Becerra, dañó la moral del dirigente religioso, cuando boletinó al líder religioso ante todos los medios de comunicación a nivel mundial, cuando aquel día 3 de junio de 2019 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Al día siguiente se desató un escándalo noticioso con la publicación sensacionalista en todas las portadas de los diarios a nivel mundial y sin precedentes, nunca antes visto en toda la historia de la humanidad. Por su parte, el abogado Israel García destacó que también solicitan el respeto por parte de los medios de comunicación, principalmente de México, para evitar un daño moral irreparable, de acuerdo a lo que publicó el medio Barcelona España, denominado 20 Minutos, en su edición del día 5 de junio de 2019. El día martes 4 de junio de 2019, la Fiscalía de California presentó los cargos contra el líder religioso, con el documento que lleva el número de caso BA 475856 ante la Corte Superior del Estado de California. Sin embargo, estos cargos solo fueron puros señalamientos, ya que nunca presentaron a las supuestas víctimas anónimas ante la Corte, ni tampoco presentaron las pruebas, por lo que los abogados expresaron que el apóstol Naasón es inocente. El abogado Alan Sawyer señaló que las acusaciones no son evidentes y el señor García ha sido objeto de una conducta gubernamental indignante, de acuerdo a lo que difundió el medio Notivox en su edición del día 7 de junio de 2019. Otro hecho y acto tendencioso del fiscal de California, Javier Becerra, fue cuando violó la presunción de inocencia del líder religioso, pues se trata de un principio jurídico penal, acerca del cual el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A, párrafo 3, la cual establece: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. Sin embargo, el fiscal de California no lo hizo y en conferencia de prensa insultó al dirigente religioso y lo dio por culpable antes del juicio. El día 6 de junio de 2019, en la cual mencionó que las denuncias las obtuvieron de una página web. Asimismo, durante la rueda de prensa ofendió al líder religioso y lo condenó antes del juicio. Estamos colectando evidencia. Lanzamos un sitio del internet, website, donde personas
que tenían información sobre casos de abuso sexual contra personas en organizaciones religiosas. Podían reportar estos incidentes con la confianza de saber que iba a ser información privada que se comunicaba. Bajo esa website recibimos información que por medio de esta investigación pudimos determinar que era creíble, que había información, evidencia que podía comprobar la criminalidad de Naasón Joaquín García. Depende mucho en su iglesia, su religión, porque a veces no tienen mucho más, ¿verdad? Trabajan bien duro, pero no son ricos, no son personas de influencia. Eso para mí, ese no es un líder religioso, es una persona how do you say sick in Spanish? Pero más que enfermo. Esto no es ser enfermo. Esto es demented. It's hard for me to understand how there can be somebody with 600 plus alleged victims and they get bail. If there is any witness out there that has been threatened by the Attorney General or has been offered the green card or anything for their evidence. Por lo que los abogados de la defensa inmediatamente le respondieron al fiscal en una rueda de prensa: estamos resueltos en nuestra creencia de que Naasón Joaquín García es 100% inocente de los alegatos burlones en su contra. Nos hemos reunido con innumerables individuos que personalmente han observado la conducta del señor García en las últimas décadas y no creen estas acusaciones, mientras que el abogado adjunto Alan Sawyer agregó que las citaciones no son evidencia y que Naasón ha sido objeto de una conducta gubernamental indignante y una conferencia de prensa irresponsable por parte del fiscal general de California, quien violó las normas aceptadas de responsabilidad profesional requerida de los fiscales, conforme a lo que publicó el medio La Voz de Arizona en su edición del día 7 de junio de 2019. Por otra parte, el medio Publimetro, con fecha del día 7 de junio de 2019, en su nota periodística encabezada "Abogados de Naasón Joaquín aseguran que es víctima de un complot cibernético", en donde se menciona textualmente que cualquiera puede crear un perfil en redes sociales para difamar a cualquier persona. ¿Cómo se supone que el señor García tendrá un juicio justo si él, el fiscal, ya dijo que era culpable?, se preguntó uno de los abogados, Ken Rosenfield, mientras que el medio Peninsular.medio, con fecha del día 8 de junio de 2019, en su nota titulada "Naasón Joaquín es víctima de asalto tecnológico, abogados", en la cual menciona que Alan Sawyer expresó que los cargos son falsos. "Mi cliente, el apóstol, es una víctima de la tecnología, de un asalto tecnológico, de gente que tiene intereses, que ha querido difundir información en los medios para intimidarlo. Las alegaciones en su contra no son ciertas y vamos a refutar esos cargos". El medio sonorense Mundo Real, en su publicación del día 7 de junio de 2019, en su nota titulada "Naasón Joaquín García, víctima de un linchamiento tecnológico", mencionó que el grupo de abogados de la firma Rosenfield y Sawyer aseguraron que su cliente es víctima de lo que calificaron como un linchamiento tecnológico. Esto debido a que el fiscal general Javier Becerra, quien lleva el caso contra Naasón, aseguró que la investigación nació gracias a las denuncias que fueron hechas de manera confidencial a través de una página web. Vivimos en un mundo donde es fácil crear cuentas en redes sociales, donde es fácil crear cuentas de Facebook. Cualquier persona puede poner información, pero el despacho va a comprobar que él es 100% y categóricamente inocente de todos estos cargos, y
y aseguraron que Becerra olvidó el principio de presunción de inocencia por el que se rige el sistema penal de Estados Unidos. El abogado Sawyer describió los comentarios de Becerra como un asesinato de la fe y dijo que han contribuido a un aumento de los delitos de odio contra la iglesia. Quería menospreciar, avergonzar a los feligreses por ser miembros de esta iglesia, y esto no sucederá. Así lo publicó el medio Los Angeles Times del 9 de junio de 2019. Por otra parte, el medio A Fondo Jalisco, con fecha del 18 de julio de 2019, en su nota periodística titulada "Chicanea al fiscal Becerra el caso Nazón Joaquín, la defensa acusa desacato y reitera, la verdad está de nuestro lado", en donde expone en su artículo publicado que el fiscal general de California hoy fue acusado por la defensa de violar precedentes de la Corte Suprema, que requiere a Fiscalía y juzgadores que se verifiquen la identidad y autenticidad de los testimonios a presentar. El fiscal no lo hizo, abusando del cargo. La prestigiosa firma Sawyer y Rosenfield descubrieron otra vez la vergonzosa parcialidad del fiscal en el caso, porque hay reglas que deben aplicarse por igual. Se dijeron indignados por la injusticia en el caso y sobre todo por la parcialidad. Hay que enfatizar lo siguiente: desde un principio de la detención del dirigente, la fiscalía únicamente imputó cargos contra el líder religioso, pero no los acreditó ante la Corte de Los Ángeles, California, ya que no se presentaron las denunciantes anónimas ante este tribunal. Pues como dice el adagio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho, pues es lo que se ha visto en este caso legal. Solamente han sido únicamente señalamientos o citaciones, pero hasta la fecha no han presentado a las supuestas víctimas ante la Corte a declarar, ni tampoco pruebas fehacientes que respalden todas estas acusaciones falaces. A todos los medios de comunicación se les pregunta, ¿dónde están los que acusan al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García? Pues después de 2 años no se han presentado a declarar las supuestas víctimas o denunciantes anónimas ante el tribunal. No cabe duda, con la desestimación de la demanda penal contra el máximo dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, por la Corte Federal de Apelaciones en el estado de California, en los Estados Unidos, cuyo documento oficial consta de 33 páginas y el cual fue publicado el pasado 7 de abril de 2020, deja claro que los medios de comunicación han quedado muy evidenciados y que no todo lo que difunden es tan certero como muchos dijeron. Pues hay que recordar que muchos medios informativos en todas sus publicaciones ya condenaban al líder religioso antes del juicio y tampoco respetaron el principio de presunción de inocencia. Otra violación que han cometido en contra del dirigente religioso es que le han negado información a sus abogados. Con eso también están violando la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, pues la información y el acceso a la misma es un derecho que tienen los acusados para hacer una defensa justa y de equidad ante la Corte. Es un proceso bastante oscuro, el cual se ha chicaneado y se sigue obstaculizando los derechos del acusado. Pareciera ser un proceso lleno de trampas y engaños, pues hay que recordar que a 2 años y jamás se han presentado a las supuestas denunciantes fantasmas ante la Corte a declarar. Jamás han presentado pruebas fehacientes y no han permitido que el acusado presente a sus testigos a favor. Es un proceso en el cual han violado todos los derechos del acusado y cuyos derechos marca textualmente la 6ª enmienda en aquel país estadounidense. Hace unos días, tanto la fiscalía y el juez siguen escondiendo y negándole a los abogados del dirigente religioso el acceso a la información. ¿Cómo se conoce en el marco legal? De acuerdo a lo que dice la 6ª enmienda, que la información es un derecho que el acusado tiene para una defensa justa para el juicio. La información es un derecho que tiene todo acusado en aquel país norteamericano, pues así lo expresa la 6ª enmienda. Este derecho de la información es saber cuáles son los cargos en su contra, de confrontar a los testigos y de tener acceso a la evidencia en su contra para poder tener una defensa justa. Pero se ha visto hasta el día de hoy que le siguen negando la información a los abogados del líder religioso, tal como lo publicó el periódico estadounidense Los Angeles
Angeles Times del día 27 de marzo de 2021, cuya nota difundió textualmente: los abogados de Naasón Joaquín García manifestaron su desacuerdo con la decisión al señalar lo difícil que ha sido para el apóstol recibir el mismo acceso a pruebas exculpatorias como otros acusados. Este día le fue negado una vez más al equipo de la defensa del apóstol Naasón Joaquín García el acceso a información crítica que es necesaria para un juicio justo. Así lo publicó el diario estadounidense ya mencionado. Otra violación en contra del dirigente religioso fue cuando le impusieron una fianza abusiva de $90 millones, así como lo publicó la revista Proceso el día jueves 6 de agosto de 2020 en su nota titulada "Imponen fianza de $90 millones a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo". Cabe señalar que con esta fianza impagable están violando la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que forma parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles. Las frases empleadas son originales del Acta de Derechos inglesa de 1689, por lo que es importante hacer un análisis y una explicación detallada de algunas violaciones a la 6ª enmienda en el caso legal que están cometiendo en contra del líder religioso. En la Constitución de los Estados Unidos establece los derechos relacionados con los procesos penales. Fue ratificado en el año de 1791 como parte de la Declaración de los Derechos de los Estados Unidos. La Corte Suprema ha aplicado la mayoría de las protecciones de esta enmienda a los estados a través de la cláusula de debido proceso de la 14ª enmienda. Pero ¿qué hubo con las violaciones a la 6ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en el caso legal del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García? El primer punto, referente al juicio rápido y público, que menciona que todo acusado tiene derecho a un juicio rápido, aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos no trata esta cuestión con frecuencia. Toma como referencia una prueba que se centra en 4 aspectos a fin de determinar si el derecho de un acusado a un juicio rápido ha sido violado. Estos 4 aspectos son: la duración de la demora, los motivos de esta, si el acusado hizo valer su derecho y de qué manera lo perjudicó la demora. Además, la Corte Suprema ha dictaminado que cuando se viola el derecho de un acusado a un juicio rápido, el único recurso correcto es la desestimación total de los cargos. Como se trata de un recurso extraordinario, los casos de los que un tribunal determina que este derecho ha sido violado son casi inexistentes, como se ha visto en el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Como hemos visto que el caso legal que enfrenta el dirigente religioso, el cual se ha caracterizado por ser un proceso largo, cuyo tiempo de duración ya va para 2 años y ni siquiera ha comenzado todavía el juicio. Obviamente se ha alargado mucho tiempo todo este proceso. Ya lo había avisorado el abogado Kenneth Rosenfield, que este juicio iba a ser de alto impacto, de acuerdo a lo que publicó el medio periodístico de Barcelona, España, denominado 20 Minutos, en su edición del día 11 de junio de 2019, en su artículo titulado "Habrá juicio de alto impacto mediático contra el líder de la Luz del Mundo", en donde textualmente cita: Kenneth Rosenfield, uno de los abogados encargados de la defensa del líder religioso Naasón Joaquín García, es experto en su materia y en casos de alto perfil mediático. Lo que avisora es un juicio de alto impacto que aumentará las de por sí las altas expectativas con que inició. En cuanto al requisito del juicio público, la Corte Suprema ha dictaminado que este derecho tiene limitaciones. Por ejemplo, se justifica que un tribunal limite el acceso a un juicio cuando existe
existe la posibilidad de que la publicidad perjudique el derecho al debido proceso que tiene todo acusado. Además, un acusado puede solicitar un juicio a puertas cerradas. En este caso, debe demostrar que un juicio público perjudicaría su derecho a una audiencia justa y que no existen opciones razonables que puedan garantizar un juicio justo. En este proceso también se ha visto cómo se ha violentado este derecho en las audiencias del dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo. De acuerdo a lo que publicó El Sol de México en su edición del día 11 de junio de 2019, en su nota titulada "No quieren a Nazón Joaquín García a prensa en la corte", en donde señala que Ken Rosenfield y Alan Sawyer advirtieron que interpondrán una queja contra el fiscal general de California, al que acusan de afectar la presunción de inocencia de García. Los defensores de García también pidieron al juez Francis Bennett, encargado del caso, que no permita a los medios de comunicación el acceso a las audiencias, aduciendo que la publicidad del caso afectaría la capacidad de su cliente para tener un juicio justo. La petición fue negada por el magistrado. Las consecuencias fueron muy graves, porque inició un linchamiento y una persecución religiosa en contra de la Iglesia La Luz del Mundo a través de los medios masivos. Hay que mencionar que los medios provocaron una avalancha de infamias cuando empezó la gran ola de rumores, así como toda clase de señalamientos que hicieron en contra del líder religioso. Y aunque todas estas acusaciones son inverosímiles porque aún no han sido comprobadas y por la razón de que ni siquiera ha iniciado el juicio, pues hay que recordar que en el estado de Jalisco nunca existieron denuncias contra el dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, tal como lo publicó el medio del Diario de Querétaro en su edición del 4 de junio de 2019, en su artículo titulado "Sin denuncias en Jalisco en contra de Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo", en el cual menciona textualmente: "La Fiscalía General de la República confirmó a este medio que al menos en la delegación no cuenta con investigaciones abiertas ni denuncias en contra del líder religioso", mientras que el periódico El Occidental, con fecha del 4 de junio de 2019, en su nota periodística encabezada "Sin denuncias en Jalisco en contra de Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo", en el cual menciona en su artículo que en Jalisco libre de investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que tampoco existen denuncias en contra del líder religioso, así como tampoco contra ninguno de los miembros de esta iglesia. Sin embargo, ciertos medios con intereses oscuros siguen condenando anticipadamente al líder religioso. Todos estos señalamientos y denuncias anónimas de supuestas víctimas fantasmas, las cuales se han ventilado en los medios de comunicación, los cuales han actuado irresponsablemente, causando un linchamiento perjudicial e intolerancia religiosa en contra de los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo y en contra de su dirigente. Los medios han generado un circo mediático de sensacionalismo, amarillismo, morbo y escándalo. Pareciera ser que los medios de comunicación fueran el actual Coliseo de la antigua Roma, aquella arena que no solo los gladiadores se mataban para entretener al pueblo romano, en donde también se lanzaban a los cristianos perseguidos por el imperio para que fueran devorados por terribles fieras. Hoy los más media se han convertido en aparatos de la Inquisición moderna, quienes han actuado como verdugos en contra de la Iglesia La Luz del Mundo y de su líder religioso. Los medios masivos continúan haciendo circo, maroma y teatro, echándole más leña al fuego para linchar a la Iglesia mexicana ya mencionada y coartar la libertad de creencias. Los medios han llegado al grado de incitar a las personas al odio, cayendo en actos de barbarie y a cometer vandalismos contra templos de esta asociación religiosa, tal como lo publicó el medio MSN Noticias el 7 de marzo de 2020 en su nota titulada "Vandalizan templos de la luz del mundo en diferentes estados", en donde menciona que en diferentes ciudades como Guadalajara, Puebla y Morelos fueron vandalizados templos de la Iglesia La Luz del Mundo. Por otro
otro lado, otro punto de la sexta enmienda es que debe de haber un jurado imparcial. En la mayoría de los juicios, el acusado tiene derecho a un jurado. Sin embargo, si el delito conlleva una condena de 6 meses o menos, el acusado puede ser juzgado solo por un juez. No obstante, en muchos estados se lleva a cabo el juicio por jurado, independientemente del delito o del castigo. El acusado tiene derecho no solo a un jurado, sino también a que ese jurado sea imparcial. Fundamentalmente, esto significa que los miembros del jurado deben ser imparciales y que el grupo de personas del cual son seleccionados, lista de candidatos a miembros del jurado, deben representar a los distintos estratos de la comunidad. Durante el proceso en el que se interroga al jurado, conocido como voir dire, tanto la fiscalía como la defensa pueden hacer preguntas a los potenciales miembros del jurado, cuyas respuestas podrían revelar parcialidad. Los miembros del jurado que demuestren ser parciales pueden ser excusados del juicio con causa. Además, las partes pueden ejercitar la recusación sin causa un número limitado de veces, lo que significa que pueden rechazar la participación de un potencial miembro del jurado sin causa alguna. Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado que las recusaciones sin causa no pueden basarse en la raza o el género. En este punto, se ha visto que el jurado no ha sido imparcial en el caso legal del dirigente Nazón Joaquín García, pues recordemos lo que sucedió en la audiencia preliminar, cuando el abogado de la defensa del líder religioso, Alan Jackson, protestó porque los fiscales se negaban a identificar a los acusadores de su cliente, así como a muchos de los testigos del caso, privándolo de la oportunidad de interrogarlos o establecer motivos o prejuicios. La fiscalía quiere llevar a cabo toda esta audiencia básicamente en secreto, le dijo al juez, así como lo publicó el diario de Los Angeles Times en su edición del día 13 de agosto de 2020. Otro caso de imparcialidad fue lo que publicó el periódico El Milenio en su edición del 17 de junio de 2019, en su nota periodística titulada "Preocupa a abogados del líder de la luz del mundo que el caso sea prefabricado", en cuya nota menciona que en conferencia de prensa desde la sede de la iglesia en Los Ángeles, Eliezer Gutiérrez Avelar, vocero de la institución religiosa, reclamó que la Corte Superior de esa ciudad haya negado el derecho a quedar en libertad bajo fianza, pues se trata, dijo, de una pena anticipada. Nos preocupa que se estén evidenciando desde ya que esto puede ser un caso fabricado por lo siguiente: la inclinación que se mostró a favor de la fiscalía, el impedir el testimonio de los testigos aportados por la defensa, el hecho de no permitir llevar al apóstol de Jesucristo el proceso en libertad, el supuesto decomiso de hasta 60 aparatos electrónicos, el prejuicio que se observa por el hecho de ser él el director internacional de la luz del mundo, pues incluso para negar la fianza han llegado a afirmar que puede escapar por tener muchos fieles en el mundo, expuso el vocero de la iglesia citada. En cuanto a la notificación de los cargos, el requisito que establece que un acusado debe ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación significa simplemente que el gobierno debe presentar formalmente cargos contra el acusado. En el caso de un delito grave, esto se lleva a cabo mediante una acusación formulada por el gran jurado, que consiste en una descripción detallada de los cargos contra el acusado. Generalmente la acusación formal presentada por el gran jurado se lee en audiencia pública y el juez le pregunta al acusado si la entiende. En los casos de delitos menores, en general la acusación formal de cargos la hace un fiscal. El proceso es similar a los casos en que interviene el gran jurado. La acusación formal se lee al acusado en audiencia pública. Según este requisito constitucional, las acusaciones formales presentadas por el gran jurado y por el fiscal deben ser específicas y establecer todos los elementos del delito que se le imputa a la persona. Hay que recordar que desde un principio, cuando fue aprehendido el líder religioso en Los Ángeles
Ángeles, California, no le permitieron su audiencia preliminar para que pudiese defenderse de las acusaciones que le imputaban ante la corte, pues haciendo una remembranza de los hechos en una rueda de prensa, el abogado Alan Sawyer dijo que el apóstol Naasón tenía el derecho de ir a la corte y demostrar categóricamente que estas alegaciones en su contra no tienen fundamento. Él quiere la oportunidad de ir a la corte y decirle al mundo que está siendo acusado en falso y que es una víctima, de acuerdo a lo que publicó el medio Líder Informativo 91.9 FM, publicado el día 7 de junio de 2019. De hecho, el caso legal fue desestimado el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California, ya que no le permitieron al dirigente religioso a que se llevara a cabo su audiencia preliminar, que es un derecho constitucional que tienen todos los acusados en los Estados Unidos, tal como lo publicó el medio informativo Meridiano del día 8 de abril de 2020, el cual menciona lo que dijo el abogado Alan Jackson en un comunicado. En su afán de garantizar una condena a cualquier costo, la fiscalía ha intentado privar al señor García de su libertad sin el debido proceso, al encerrarlo sin derecho a fianza, basándose en acusaciones sin fundamentos de acusadores anónimos y negándole la oportunidad de defenderse en la corte. Otro punto es convocar a testigos y enfrentarlos. Esta sección de la enmienda se denomina cláusula de confrontación. Todo acusado debe tener la oportunidad de enfrentar a los testigos que declaren en su contra y hacerles repreguntas para asegurarse de que se respete su derecho al debido proceso y que se tome declaración a los testigos en audiencia pública, a diferencia de los testimonios de oídas, cuya exactitud no puede determinarse. A un acusado también se le permite convocar a testigos que declaren a su favor. Muchos testigos de la defensa se presentan voluntariamente. Sin embargo, si los acusados temen que algún testigo no se presente, pueden solicitar al tribunal que le envíe una cédula de citación judicial. El derecho a confrontar e interrogar a los testigos también se aplica a las pruebas físicas. La acusación debe presentar evidencia física al jurado, brindando a la defensa una amplia oportunidad para contrainterrogar su validez y significado. Por lo general, la fiscalía no puede hacer referencia a las pruebas sin antes presentarlas. La fiscalía tampoco ha presentado pruebas fehacientes ante la corte, tal como lo publicó el diario El Mexicano de la edición del día 22 de junio de 2019, en donde menciona en su nota que lleva el título Fiscalía sin pruebas contra Naasón, mientras que el periódico Express Metropolitano, con fecha del día 19 de septiembre de 2019, menciona en su cabezal: juez multa a fiscales por no presentar pruebas contra Naasón Joaquín García. Por otro lado, el periódico El Sol de México, en su edición del día 19 de septiembre de 2019, publicó en su nota titulada Naasón Joaquín gana una batalla por ausencia de pruebas en su contra. En el caso legal que enfrenta el líder religioso en aquel país estadounidense, también se ha violentado rotundamente este derecho que menciona la sexta enmienda, ya que aún no se han presentado las supuestas víctimas ante la corte para declarar ante el jurado y carearse contra el acusado. Además, tampoco le permitieron al dirigente religioso presentar testigos a su favor, como fue el caso que publicó el diario NTR el 17 de julio de 2019 en su nota periodística titulada Caso contra Naasón Joaquín podría ser prefabricado, abogados, en donde dice que la fiscalía ha impedido que testigos de la defensa aporten su testimonio, mientras que el medio CNN Español, con fecha del día 26 de septiembre de 2019, publicó en su nota encabezada: abogados de Naasón Joaquín García apelarán decisión del juez que les negó un testimonio, cuyo artículo menciona textualmente: ahora la defensa legal anticipa apelar la decisión del juez Lomelí, quien negó la moción que había presentado la defensa sobre el testimonio de un testigo
testigo que desean presentar en el caso. Como hemos visto que dicho jurado no deja desenmascarar a las denunciantes anónimas e innombrables, ni tampoco permiten a la defensa apostólica presentar testigos a favor del dirigente religioso ante la Corte de Los Ángeles, California. Les pedimos a todos nuestros televidentes que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones referente a este caso legal. Pero toda verdad saldrá a la luz porque nadie puede apagar el sol de la justicia. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Moving